Guillermo Carmona hoy es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería. Bueno, el tema de relaciones exteriores siempre fue una de las especialidades de Carmona. Sí. Guillermo, buen día. Buen día, Andrés, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, bien. Ustedes se quejaban ayer porque no estaba el gobernador, pero tampoco hubo ausencias notorias del peronismo, Guillermo. ¿Cómo lo interpretamos? Como un error, creo, como un error. Yo creo, Andrés, que como lo he publicado en redes sociales, lo cortés no quita lo valiente. Y el gobernador Suárez, el gobierno de la provincia, tuvo una descortesía en la que también incurrieron algunos dirigentes del justicialismo mendocino. ¿Y por qué, Guillermo? Porque el gobernador lo escuchamos, explicó por qué no iba, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo explicó. Los justicialistas mendocinos no sabemos por qué no fue. Bueno, pero eso lo tiene que explicar quien lo tenga que explicar, no soy yo quien tenga que hacerlo. Sí tengo una impresión, Andrés, de que Mendoza viene equivocándose, y ayer fue un síntoma más de que nos equivocamos de cómo encarar la relación con el gobierno nacional. Mendoza es una provincia que se ha ido aislando, hemos perdido presencia nacional. Yo me acordaba en estos días de la fuertísima presencia de mendocinos que han habido en gobiernos anteriores, figuras que han trascendido a la política mendocina, en la etapa de la gobernación de Bordón, en la etapa de la gobernación de las distintas gobernaciones radicales también a continuación, y en los últimos años, ya creo que llevamos 8 o 10 años de un problema de relacionamiento con la nación. Yo creo que Mendoza tiene Perdón, Guillermo, creo que la mayor presencia en el staff mayor de la nación de mendocinos fue en la época de Menem. En la época de Menem también una fuerte presencia, en la época de la Rúa, también en la época de Alfonsín, antes, hubo una presencia muy importante. Pero está Flaco Bauzá, estaba Droni, sí, por supuesto, y también figuras del radicalismo como Baglini, que tuvieron un peso político enorme, desde el Partido Demócrata, la presencia de Walter. Mendoza ha perdido esa situación. De hecho, Walter Andrés, Gutiérrez era, la verdad, una dupla muy potente. Yo creo que hay que, no quiero cantar loas de periodos anteriores que también tuvieron sus matices, pero creo que en esos tiempos Mendoza tenía un peso en las decisiones nacionales muy importante, y creo que tenemos que recuperar eso, y eso no se recupera aislándonos, no se recupera peleándonos por todo el tiempo con todo el mundo, digamos, con el gobierno nacional, con las provincias vecinas. Fíjense que las provincias a las que en su momento eran provincias que estaban desfavorecidas respecto de Mendoza, históricamente, me refiero a San Juan, San Luis, Neuquén, han sido provincias que han crecido muchísimo porque supieron plantear un modo de relacionamiento con los gobiernos nacionales, no con el actual, con todos los gobiernos nacionales, en favor de los intereses de la provincia. En Mendoza hemos entendido, creo que mal entendido, que defender a Mendoza es pelearnos con los gobiernos nacionales, y creo que eso no va más, sinceramente. Creo que ayer se demostró eso. Me parece que tenemos que recuperar esta capacidad de los mendocinos de relacionamiento, de respeto de la institucionalidad, sinceramente de respeto de la institucionalidad nacional, provincial, de una relación constructiva en favor de Mendoza. Ayer se inauguró una obra que ha implicado una inversión de 3.000 millones de pesos en la provincia. Eso ha sido trabajo para mendocinos, para empresas mendocinas, y que tiene un enorme impacto ambiental, económico y productivo, que es este depurador en Paranillos, una obra muy muy importante, y se inauguró una obra que tardó 11 años en construirse, y que yo recuerdo arranque de los 2000 se discutía que era la cárcel federal. Me parece que tenemos que empezar a visualizar que este tipo de acción en favor de Mendoza, con fuerte inversión nacional, en lo que va el gobierno de Fernández, del presidente Fernández, son casi 100.000 millones de pesos que en obras solamente ha invertido el gobierno nacional de Mendoza. Guillermo, bueno, tenemos que ponerlo en valor. Creo que una relación constructiva y positiva con el gobierno nacional actual y con los futuros gobiernos nacionales, quien gobierne, sea quien gobierne,
va a ser en favor de Claro, creo que en eso vamos a coincidir todos, incluso fuera de la política, porque nadie va a despreciar la conveniencia de recibir favores o buen trato a partir de una buena relación. El tema es, Guillermo, con quién relacionarse, porque no es lo mismo gestionar con Alberto que con Cristina y entender cómo funciona el relacionamiento interno ahí. Y ustedes mismos están planteando ese problema. Yo creo que el presidente Alberto Fernández ha demostrado ser una persona de diálogo, de apertura. Creo que en esto la atención y la apertura a todos los gobernadores está a disposición, y creo que si eso no ocurriera en determinado momento, hay que aprovechar las visitas presidenciales para plantearles la agenda de Mendoza a los presidentes, en este caso el presidente Fernández. Yo creo que el gobernador nos hizo perder a los mendocinos una oportunidad ayer, de darle su punto de vista de las cosas, claro, de ver qué más podemos hacer por Mendoza, claro, de ver cómo Mendoza, fíjense, mucho se dice de lo que desfavorece el gobierno nacional. Yo creo que es una lectura equivocada a Mendoza. Poco se dice de lo poco que Mendoza está haciendo, por ejemplo, para defender su coparticipación. La decisión de la Corte de reconocerle unos recursos a la Ciudad de Buenos Aires, que son recursos de las provincias, es una decisión que va en contra del interés de Mendoza. Y ahí el gobernador Suárez no solo que no hizo nada en favor de defender los recursos que Mendoza va a perder a partir de esta decisión, sino que además no hizo nada. Pero ahí explican que no se va a tocar las proporciones de la coparticipación, que nada tiene que ver ese monto de plata. Además, Guillermo, seamos sinceros, la plata que le sacaron a Rodríguez Larreta iba toda a Kicillof. No es cierto eso. No, pero en absoluto, Andrés, no es así. El tema que tenía un problema con los recursos que por un decreto avalado por una ley del Congreso fueron redestinados, son recursos, primero, que habían sido otorgados arbitrariamente por el presidente Macri a través de un decreto. No hubo una ley que avalara esa decisión, y en favor de la jurisdicción a la que había gobernado Macri con anterioridad. Los recursos que se redirigieron fueron a todas las provincias de acuerdo a su coparticipación, y Mendoza venía recibiendo un monto muy significativo de recursos, que nos significaba alrededor, no quiero escaparme con los porcentajes, pero si no recuerdo mal, representaban un 10% más de lo que nosotros, casi un 10% más de lo que nosotros veníamos percibiendo por coparticipación antes de la decisión del presidente Fernández avalada por el Congreso Nacional. Entonces, creo que en esto el gobernador Suárez, Cambia Mendoza, están posicionándose en un lugar de priorizar la política electoralista, las diferencias políticas en vista a las elecciones que se vienen, por encima de los intereses de nuestra provincia. Ahora, la plata que distribuye la nación, no la que nos toca por coparticipación, lo que recibe Mendoza, estamos últimos en la tabla, es vergonzoso. Hay que tener en cuenta, Andrés, para que digamos toda la verdad de eso, toda la verdad hay que decir respecto de eso. Mendoza es una provincia que, comparada con las provincias vecinas, tiene una coparticipación per cápita más baja. Sí. Y esto no es consecuencia ni del actual presidente, ni del anterior presidente. Esto es consecuencia de la ley de coparticipación federal que se dictó como resultado de la nueva Constitución del año 94. No es de hoy. No es de hoy. No es de este gobierno. Guillermo, no estamos hablando de coparticipación. Y la primera vez, Andrés, en que a Mendoza le corresponden más recursos respecto de los que venía recibiendo, es cuando el presidente Fernández, con aval del Congreso, dispuso que esos recursos que ilegítimamente habían ido a la Ciudad de Buenos Aires se restituyeran a las provincias. Pero perdón, Guillermo, no estamos hablando de la coparticipación, estamos hablando de las transferencias presupuestarias que dependen del arbitrio de la nación,
Mendoza eso, recibe Andrés, última, está en la tabla con 5.000 pesos y no, la una recibe cosa, 91.000 per eso cápita. no es cierto. Yo recién ¿Cómo que no comentaba, está? Andrés, yo no quiero, no es mi intención polemizar, ni mucho menos, Andrés, yo lo que quiero decir, mencioné recién, casi 100.000 millones de pesos han sido invertidos, son 96.000 millones de pesos se han invertido en obras públicas en Mendoza desde que asumió el presidente Alberto Fernández, con un nivel de obras públicas sumamente alto que ha permitido terminar obras que estaban empezadas y comenzar obras que no se habían empezado, como la Ruta 40, que ya tiene un avance del 30%. Ahora, creo que estas cosas hay que tenerlas, hay que hacer un análisis no apasionado, sino ni condicionado por preconceptos. Pero está bien, pero no vamos a poner de acuerdo en esto, pero voy a leer solamente y después paso a hacer una pregunta, dos cosas que me pone Martín Kirchner, que obviamente sabe esto, porque ha sido ministro de Hacienda. Dice: relacionarnos con la nación habría evitado el decreto de Menem de la promoción industrial, o si sos más amigo, el laudo de Portezuelo habría salido a favor. Por eso se pregunta si es una cuestión de relación o sumisión, porque no nos ha ido bien en general con la nación. Andrés, me parece que hay múltiples ejemplos de cómo cuando Mendoza ha proyectado figuras nacionales, cuando Mendoza ha buscado influir en los gobiernos nacionales, cuando Mendoza ha establecido un vínculo, como lo hace San Juan, San Luis o Neuquén, con los gobiernos nacionales, Mendoza se ha visto favorecida. Y esto no significa sumisión, ni mucho menos, significa relacionamiento. Desde Cornejo, y durante la gestión actual del gobernador Suárez, se ha tomado a Cornejo, Juan, San Luis o Neuquén, con los gobiernos nacionales, Mendoza se ha visto favorecida. Y esto no significa sumisión, ni mucho menos, significa relacionamiento. Desde Cornejo, y durante la gestión actual del gobernador Suárez, se ha tomado, Cornejo tuvo una actitud de dejar pasar un montón de cosas que fueron en contra de Mendoza en función de su posicionamiento político con Macri. Eso ha derivado hoy en una posición de hostilidad que poco nos conviene a los mendocinos. Bueno, Guillermo, pero no se van a poner de acuerdo ustedes con los radicales menos en un año electoral como este, pero es una pregunta más que a eso, porque insisto, no hay ninguna posibilidad que se pongan de acuerdo, pero es una pregunta que, digamos, todos tenemos incógnita respecto del peronismo, cómo van a resolver acá la candidatura local. Y pregunto, los peronistas que ayer acompañaron a Alberto, ¿lo van a acompañar en su intento de ir a la reelección de la presidencia? El presidente no ha planteado ningún intento de reelección, esto ha sido muy claro, él no está de campaña electoral, lo planteó en el diálogo que tuvimos con él, más directo después del acto en Lavalle. El presidente está empeñado en seguir trabajando en función de dar respuesta a los problemas que tenemos, sobre todo los más acuciantes, y además con un fuerte compromiso con poner en evidencia todo lo que se ha hecho, todo lo que se está haciendo, que, reitero, en Mendoza y en otras provincias es sumamente importante y rescatable. ¿Pero quién van a acompañar? Y respecto a la situación del... ¿Cómo? Se empiezan a definir las candidaturas inevitablemente. ¿A quién van a acompañar? Vamos a tener paso como corresponde, como establece la ley, tanto a nivel nacional como en la provincia de Mendoza, y eso seguramente será un factor ordenador, no tengo la menor duda. ¿Guillermo Carmona se va a anotar en esta carrera? Yo estoy dedicado a fortalecer un armado político, un espacio en el que confluimos dirigentes que tenemos coincidencia respecto de la mirada donde hay que pararse, y en esto tenemos, además de un trabajo con un sector de militancia muy importante del peronismo de Mendoza, tenemos una excelente relación con la mayoría de los intendentes, tenemos afinidades en la mirada respecto de lo que hay que hacer en la provincia. Así que bueno, desde ese lugar siempre buscamos aportar a consolidar la posición de Mendoza para hacerlo desde el peronismo. Está bien, se me acaba el tiempo, pero la última, Guillermo. Ayer estaban todos los intendentes, todos los muchachos. ¿Decidieron ya si van a adelantar elecciones? No es un tema que se haya planteado. Pero es se un acaba tema, el tiempo, faltan 10 días nada más para decidirlo. No, pero es un tema que
A ver, es una decisión de cada uno de los intendentes, no solamente justicialistas, también la tienen en sus manos los intendentes oficialistas de Mendoza. Habrá que ver qué es lo que deciden. Yo lo que creo, Andrés, es que estamos en un momento donde se avecinan elecciones. Sí es muy importante para nosotros, yo lo digo no solamente como dirigente de Mendoza, sino también como funcionario nacional. Estamos abocados a fortalecer la posición de nuestro gobierno, a dar respuesta a las múltiples necesidades que hay, y a consolidar un proceso que se ha dado un momento muy crítico económico, social en la Argentina y en el mundo, y que creemos que hay mucho para exhibir de las cosas que se han hecho y que se van a seguir haciendo hasta el final del mandato del presidente. Guillermo, año intenso, año electoral, así que nos seguiremos comunicando durante todo el año. Andrés. Un gusto. Buen día.